Gracias, buenas tardes. Pues bueno, el tema que vamos a tratar hoy, que es de las nuevas tecnologías y la producción de valores desconocidos, pues bueno, nos remite primero a una discusión muy abundante, donde se han vertido distintos posicionamientos desde las ciencias sociales, no solo dentro del marxismo, que es precisamente el tema de la tecnología. ¿Qué es la tecnología? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles serían los riesgos del uso capitalista de esta tecnología? Y a lo largo sobre todo del siglo XX, se ha producido una abundante literatura sobre, en realidad es un problema que lleva más tiempo, no solo en el siglo XX, pero sobre todo en el siglo XX es que se han vertido una gran cantidad de posicionamientos teóricos desde distintas perspectivas, a propósito de este problema nodal, de este problema central. Hay cantidad de autores, es un tema muy vasto, es un tema muy debatido, es un tema muy polémico, y sobre todo ha sido polemizado dentro del marxismo a partir de una concepción equivocada, una concepción reduccionista, digamos, una concepción unilateralizada de lo que son las fuerzas productivas, particularmente las fuerzas productivas de carácter técnico, al modo en el que las especifica Jorge Veraza a partir de una lectura y una interpretación personal, original. Pues bueno, él entra en esta polémica directamente para discutir desde Marx, desde la crítica de la economía política, desde esto que se conoce como el materialismo histórico y desde esta parte de la crítica de la economía política que se conoce como la historia crítica de la tecnología. Él problematiza distintos aspectos relacionados a la tecnología a partir de un concepto o de una teoría, el centro de la teoría que resulta nodal dentro de la concepción marxiana, que es esta de la subsunción formal y la subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital, de lo que ya se ha insistido en sesiones anteriores. Entonces, bueno, la advertencia está hecha, es un tema muy debatido, hay muchos posicionamientos. Yo me voy a limitar sobre todo a explicitar algunas dimensiones centrales de la interpretación de Jorge Veraza en esta teoría de la subsunción real del consumo bajo el capital. Y hay, a propósito de esto, han habido distintas posiciones dentro del marxismo que desde luego están siendo criticadas. Bueno, entonces, las nuevas tecnologías es un tema que nos coloca de entrada en el borde, es un tema muy de gran alcance, digamos, y es de gran alcance porque nos coloca al borde digamos, entre lo que históricamente ha alcanzado el modo de producción capitalista en la conducción productiva de las fuerzas de la naturaleza, la ciencia, de las fuerzas productivas de la propia sociedad, y el mundo de lo que, digamos, el mundo posible que sobre la base de esta sociedad, de la sociedad burguesa, podría construirse, ¿no? Solo que en un borde. Constantemente el tema de las nuevas tecnologías se ha ido modificando en la historia de la sociedad burguesa, y se vuelve sensible la trascendencia del tema precisamente porque en torno a él se juega este borde, ¿no? Entre
que ha sido históricamente alcanzado, lo que es históricamente posible. Y dentro de lo que es históricamente posible, desde luego que se incluye un aspecto positivo que se juega en las fuerzas productivas, particularmente en la tecnología, que es la posibilidad de conseguir la utopía, la liberación, es lo que le llama Marx la liberación del trabajo inmediato, la liberación del trabajo de su inmediatez, del poder vivir feliz sin trabajar, de poder vivir sin sufrir, de poder vivir sin desgastar a la fuerza viva, de poder vivir sin tener que enajenar constantemente nuestra actividad y sacrificar, digamos, todas las dimensiones creativas, positivas de nuestra humanidad, que no se limitan solamente al trabajar. Esto, digamos, nos coloca siempre, actualiza este problema cuando hablamos de nuevas tecnologías. Y desde luego, y esto es quizá lo más inquietante, lo que se juega también, o el borde en el que nos coloca el tema, es este de la posibilidad, del alcance y la posibilidad de la profundización del propio sometimiento de la sociedad por parte del capital. Incluso por parte de este sometimiento de la realidad, de la naturaleza en su conjunto, incluyendo a la humanidad dentro de ella. Este problema que ya se ha insistido también en sesiones anteriores, que es este problema de la destructividad o la catástrofe, ¿no?, que pueden perfilar las fuerzas productivas técnicas capitalistas, insisto. Bueno, entonces, por un lado, pues nos coloca entonces frente al problema de la automatización del proceso de trabajo, un tema muy debatido también dentro del marxismo, que quizá alcanzó su máximo esplendor en la década de los 60, particularmente en la filosofía, en la escuela de la filosofía checa, marxista, marxista, y que bueno, tuvo un gran esplendor a partir de la publicación de un trabajo colectivo de muchos autores coordinados por Radovan Richta, que les habló la sesión pasada, este libro que se conoce como La civilización en la encrucijada, que se publica a fines de los 60, que es, digamos, una discusión marxista clásica sobre este problema de la automatización, que es bastante sensible, fue bastante sensible, más allá de lo polémico de su planteamiento, del planteamiento general del libro. Lo importante es que coloca el centro justamente en torno a este problema. Si es posible ya con las fuerzas productivas técnicas actuales llevar adelante, llevar a curso la automatización del proceso de trabajo, la liberación del trabajo inmediato. Digamos, el proceso de trabajo entendido como fuerza positiva, trascendente de la praxis humana, y que todo el tiempo nos lleva al rebasamiento de lo necesario, que Marx denomina el reino de la necesidad, hacia lo excedente, hacia lo abundante, hacia lo suficiente. Claro, siempre dentro del modo de producción capitalista, este excedente queda configurado como plusvalor, como un excedente abstracto, ¿no?, una forma de productivismo abstracto, como en el que Bolívar Echeverría lo refiere. Y bueno, pues, la sociedad burguesa, esta necesidad, desde luego, se nos presenta como este acicate por acumular cada vez más plusvalor, y que va forzando al propio capital a renovarse tecnológicamente, a ir modificando su cuerpo tecnológico para perfeccionar la producción de plusvalor. Sí, o sea, la automatización tiene este doble filo, ¿no?, este sentido positivo y este sentido problemático para el propio capitalismo. En torno a él se juega el propio límite del modo de producción. Y bueno, pues desde luego se trata de la tecnología se coloca como el centro nodal o la
clave en una sociedad como la sociedad burguesa, todas las sociedades que han existido hasta nuestros días, sociedades escasas. La tecnología se coloca como la clave del problema de la producción de la riqueza y de la definición del futuro, de lo posible. Y no se trata solamente de una tecnología, digamos, desnuda como tal, sino siempre es una tecnología estructurada científicamente. Es una ciencia concebida y aplicada en clave tecnológica. Cuando hablamos de fuerzas productivas técnicas, estamos refiriéndonos a estos dos aspectos, a esto que Marx en los manuscritos preparatorios de su obra El Capital, los Grundrisse, pues digamos describe como el carácter, digamos la tendencia del capital, la tendencia inherente al capitalismo de convertir la producción o darle a la producción, dotarla de un carácter científico, de un carácter racional, racionalizado, efectivo, efectivizante. Bien, entonces este es como digamos el primer aspecto del problema, de la automatización. Y por otro lado, en segundo lugar, el aspecto digamos más inquietante que tiene que ver con este tema de las nuevas tecnologías, en tanto que hoy estamos hablando de fuerzas productivas que producen, estructuran a esto que Jorge Veraza denomina la substitución real del consumo. Son fuerzas productivas técnicas sometidas al capital. Ellas producen un tipo de materialidad alterada en su cuerpo de valor de uso, y muchas veces esta alteración marcada nocivamente, y que ellas mismas, estas fuerzas productivas, su propio cuerpo de valor de uso, tienen esta misma alteración que las lleva a calificarlas también como nocivas, ¿sí? En tanto se trata de unas fuerzas productivas problematizadas de tal modo que producen nocividad, que ellas mismas están estructuradas materialmente, produciendo, que son fuente de producción de esta materialidad nociva. El asunto de las nuevas tecnologías capitalistas nos coloca en el terreno de los límites del dominio capitalista, y este es quizá el problema más, pues podríamos decir decisivo. Es el problema que Jorge Veraza en su interpretación del capitalismo contemporáneo trata de explicitar hasta dónde qué tanto o hasta dónde es posible el sometimiento capitalista. Este es el tema. Cuando digo que lo que se está jugando, en segundo lugar, son los límites, digamos, cuando las nuevas tecnologías aparecen con esta forma sometida de su consumo productivo, sometidas realmente al consumo, lo que se está jugando, hasta dónde se puede someter el modo de reproducción social, la sociedad en su conjunto, la reproductividad social. Hasta dónde es posible este sometimiento, y a partir de dónde este sometimiento el capital lleva adelante para producir y realizar plusvalor, hasta dónde o a partir de dónde este sometimiento transgrede la realidad misma del capital, se vuelve en algo que es contradictorio con su propia practicidad, es contradictorio con su propio sentido de producir, de realizar plusvalor, de acumular capital. ¿Sí? Por esto me refiero con lo que se juega son los límites del dominio capitalista. Hasta dónde se puede dominar, hasta dónde el capital puede o ha podido dominar el proceso de reproducción social, y a partir de dónde
Esto significa una transgresión a la practicidad del propio capital y el propio, digamos, concepto de capital, puesto que el capital no es otra cosa que una, digamos, relación social de producción. Y en esto insiste Jorge Veraza en su interpretación, digamos, de lo que son las fuerzas productivas y cómo se diferencian de las fuerzas productivas capitalistas, que son las fuerzas productivas humanas, que es el capitalismo, que es lo específico del capitalismo. Y bueno, pues lo que es específico a él es que se trata de una relación social de producción, sometiente, que somete a partir de la producción. No se trata de una relación social de consumo, no se trata de una relación social de sometimiento al consumo. Esta no es la esencia de ello, no depende de la vitalidad, del modo del sentido histórico, ni del alcance del modo de producción capitalista en esencia. Entonces, bueno, el problema que plantean las actuales nuevas tecnologías es precisamente qué tanto el valor de uso de la técnica, incluso en su forma capitalista, y de la, les insisto, no solo de la técnica, sino de la propia ciencia, incluso cuando ésta queda marcada por el capitalismo, cuando ésta queda enderezada por este sentido productivista abstracto, qué tanto este valor de uso se mantiene como tal, es decir, qué tanto es positivo, se mantiene en su positividad de producir riqueza, producir nuevas capacidades, producir necesidades, producir riqueza que satisface necesidades, que producen goces, ¿no? ¿Qué tanto el valor de uso mantiene esta positividad? El valor de uso de la tecnología actual mantiene esta positividad, y qué tanto ha sido este valor de uso transgredido, pervertido. Este es el problema que presentan las nuevas tecnologías capitalistas actuales. Es precisamente este el carácter tan inquietante que tienen ellas, perturbador, polémico. ¿Qué tanto están estas nuevas tecnologías y las fuerzas productivas en general, las fuerzas productivas técnicas en particular, conectadas con las necesidades humanas, con la vida, que es este como el centro o el núcleo en torno al cual se tiene que, la realidad en torno a la cual se tiene que definir una fuerza como fuerza productiva, porque produce vida, porque satisface necesidades, particularmente necesidades humanas, que son estas necesidades la sustancia del valor de uso. ¿Qué tanto estas tecnologías están conectadas con esta sustancia? ¿O qué tanto están estructuradas materialmente de una manera inhumana o en contra de la humanidad? Deberían estar estructuradas inhumanamente, pero no estar en contra de la humanidad. Bueno, las fuerzas productivas tecnológicas, capitalistas, digamos, en el escenario de la subsunción del consumo se presentan no solamente como fuerzas productivas inhumanas, sino en contra de la propia humanidad. Y esto es, desde luego, en función de su sometimiento a la dinámica de la valorización del valor, de esta dinámica abstracta de enajenación del trabajo, del trabajador, enajenación de la riqueza en general, fundada desde el propio proceso de trabajo capitalista. Entonces, pues la pregunta obligada sería, bueno, frente a este escenario de fuerzas productivas que se han configurado como fuerzas destructivas, esto es lo que estuvo Andrés Barrera insistiendo en la sesión pasada, en este escenario, ¿es posible recuperar esas fuerzas productivas hoy? ¿Es posible darles un nuevo sentido? ¿Es posible apropiárselas? ¿Es posible convertirlas en fuerzas productivas para la humanidad? Su sentido tecnológico, su materialidad de valor de uso, su carácter técnico, puede ser encauzada nuevamente para la humanidad. Y en ese sentido, podrían ser utilizadas, podrían formar parte, digamos, de esto que Marx
revolución comunista. ¿Con esta se podría hacer la revolución comunista o no se podría? ¿O con qué fuerzas productivas se podría o se tendría que hacer? Jorge Veraza, sobre la base de esta reflexión sobre las fuerzas productivas, heredadas, les insisto, de esto que Marx denomina la historia crítica de la tecnología, que nos presenta en su libro de Jorge Veraza lo explicita, lo presenta, lo comenta, lo tematiza en este libro de Karl Marx y la técnica desde la perspectiva de la vida. Nos plantea la cuestión en los siguientes términos. Actualmente, o bueno, se ha considerado desde la formulación marxiana, digamos, desde la teoría elaborada por Marx y Engels, la crítica de la economía política, he sabido que la revolución comunista o la posibilidad de la revolución está ahí o siempre se actualiza, sobre todo ahí en donde las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones sociales de producción. La relación social de producción capitalista sería, digamos, el objeto a transformar. Estas relaciones sociales de producción tendrían que ser modificadas, tendrían que ser trascendidas, como para que esta revolución fuera posible. No tendría que ser una revolución fundada en la modificación de las relaciones, digamos, de parentesco, en las relaciones culturales, en las relaciones políticas, en el lenguaje, sino que tendría que ser una revolución fundada en la transformación de las relaciones sociales de producción, puesto que ahí es en donde se funda toda la realidad capitalista, ahí es en donde se funda todo proyecto humano. Bueno, el día de hoy, la problemática de hoy, subsunción real del consumo, esto que caracteriza al capitalismo contemporáneo, nos dice Veraza, ha problematizado esta cuestión. El día de hoy, y esto es lo que diferencia nuestra época respecto de aquella que le tocó al propio Marx, si hay algo que la diferencia es esto, que el día de hoy no es suficiente la modificación o la transformación de las relaciones sociales de producción capitalistas, porque estas relaciones sociales capitalistas, la relación capitalismo, se ha potenciado, es tan potente, está tan desarrollada que se ha impregnado, ha estructurado materialmente a las fuerzas productivas, se ha convertido, se ha objetivado en el cuerpo de valor de uso de lo que consideramos fuerzas productivas, no solo técnicas, sino lo que Jorge Veraza denomina fuerzas productivas procreativas. Entonces, para hacer la revolución hoy, sería necesario no solamente transformar las relaciones sociales de producción, sino directamente las fuerzas productivas. Por eso es tan importante esta pregunta de ¿y hasta dónde se pueden recuperar estas fuerzas productivas que tenemos hoy a la mano ante nosotros? Estas nuevas tecnologías que nos abren el horizonte hacia la posibilidad de la utopía, de vivir sin trabajar o digamos, tener que producir la riqueza con el menor esfuerzo y dedicar nuestra creatividad a otra cosa que no sea esto del mundo de lo económico. O que tanto estas nuevas tecnologías nos acercan a la catástrofe, nos profundizan aún más el sometimiento. Entonces este es el tema, digamos, de fondo. Y bueno, pues lo que estoy tratando de explicitar, además de este problema de fondo, es lo que significa la subsunción real del consumo, o el capitalismo contemporáneo configurado como subsunción real del consumo. Pues digamos, en la idea, digamos, en la interpretación de Jorge Veraza, la subsunción real del consumo implica una doble transgresión del modo de producción capitalista, una transgresión de lo que es en esencia el modo de producción capitalista. La subsunción real del consumo no nos presenta el capitalismo, digamos, funcionando de manera normal,
sino de manera, digamos, transgresora de su propia ley, transgresora de la propia ley del valor, transgresora de la propia ley de valorización del valor. Y este es, digamos, el punto que bueno, que en esto consiste la novedad, digamos, de la interpretación de Jorge Veraza respecto de otras tematizaciones que se han hecho a propósito de la tecnología. Por un lado, la subsunción real del consumo, o la primera transgresión, digamos, consiste en que la subsunción real del consumo, esto que Jorge Veraza caracteriza como subsunción real del consumo, no es inherente al sometimiento real del proceso de trabajo inmediato. La subsunción o el sometimiento real del consumo en el capital no, digamos, no es una necesidad, no es un desarrollo necesario, inmanente al sometimiento del proceso de trabajo, al sometimiento de la tecnología, al sometimiento del valor de uso tecnológico, al sometimiento de la estructura material de las relaciones prácticas entre la sociedad y la naturaleza, la técnica. No someter la tecnología no lleva directamente a someter realmente el consumo. Someter realmente la tecnología no es inmediatamente o no es equiparable al sometimiento del consumo. Sin embargo, y en esto consiste la transgresión, el dominio capitalista, que consiste, les insisto, en dominar la estructura material de estas relaciones prácticas que ocurren en el proceso de trabajo, la tecnología, para perfeccionar la acumulación de capital. El dominio capitalista se ha extendido a los contenidos materiales de la reproducción, ¿sí? De la producción, de someter la producción, ha pasado a someter la reproducción a partir del sometimiento de los valores de uso del consumo individual y de los valores de uso del consumo productivo, esos valores de uso que procesan todos los días las tecnologías, incluyendo las nuevas tecnologías, desde luego. La segunda transgresión o el segundo problema consiste en que la destructividad, la catástrofe o esta tendencia catastrófica que presentan muchas fuerzas productivas, buena parte de las nuevas tecnologías capitalistas, esta apariencia destructiva o catastrófica, creciente, potencial, tampoco es inherente a la subsunción real del proceso de trabajo y tampoco a la subsunción real del consumo en el capital. No es inherente a ninguna de las dos. La destructividad y la someter realmente el consumo en el capital no significa directamente destructividad. Menos aún, someter realmente el proceso de trabajo inmediato significa directamente destructividad. Pero, ahí está la transgresión, una parte considerable de las fuerzas productivas y los valores de uso que ellas producen se han convertido en fuerzas destructivas para la vida en general y particularmente para la vida humana. Esta es la segunda transgresión. Entonces, bueno, resumiendo, la subsunción real del consumo en el capital, por un lado, no es inherente a la subsunción real del proceso de trabajo inmediato, y la destructividad tampoco es inherente a lo que es subsunción real del consumo y del proceso de trabajo en el capital. Pero en estos dos aspectos, el día de hoy, ocurre una transgresión, está ocurriendo una violación de la legalidad del modo de producción capitalista. Entonces, bueno, las preguntas obligadas que podríamos formularnos a este respecto es, bueno, si no es un fenómeno inherente al desarrollo del modo de producción capitalista, si la subsunción real del consumo no es un fenómeno inherente, necesario para desarrollar el modo de producción capitalista, ¿cómo es que desde el sometimiento de la realidad técnica
desde el sometimiento del proceso real, del proceso de trabajo inmediato, cómo es que desde ahí se puede producir la subsunción real del consumo. Si no es inherente, si no es necesario, ¿cómo entonces esto se posibilita? ¿Cómo es que esto aparece en el capitalismo contemporáneo? En segundo lugar, una vez que el modo de producción capitalista se ha configurado con esta forma inquietante de someter realmente el consumo a través de valores de uso nocivos, ¿cómo es que la destructividad, esta característica destructiva, se volvió una característica que parece ser inmanente al modo de producción capitalista? ¿Por qué se nos presentan las nuevas tecnologías y los valores de uso que producen como inmanentemente destructivos, en tanto capital, en tanto capitalistas? ¿Cómo es que esto se produjo? ¿Para qué y por qué se vuelve necesario para el capital someter realmente el consumo? Si no forma parte de su legalidad, bueno, ¿por qué lo hace? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido cumple? ¿Cómo lo hace y para qué lo hace? Estas son como las cuestiones problemáticas de partida, ¿no?, cuando tenemos ante nuestros ojos este tema de las nuevas tecnologías. Así que, bueno, pues estamos diciendo que hay una transgresión, hay un transgresor de esta ley, de su propia ley, que es la ley de la valorización del valor. Pero bueno, pues lo que tendríamos que hacer es, pues por lo pronto, un retrato hablado de este transgresor. Hay alguien que está violando la ley, su propia ley, pero pues no tenemos ni siquiera un retrato de él, unas pistas en qué consisten estas nuevas tecnologías, en qué consiste su nocividad, por qué son aparentemente tan destructivas o por qué son realmente tan destructivas. Bueno, ¿cuáles son entonces esas nuevas tecnologías que producen y forman el cuerpo de esto que Jorge Veraza llama la subsunción real del consumo? Y bueno, esto es como lo que quisiera yo ilustrarles sin abundar de más. Es un tema muy polémico, es un tema muy abundante. Además, nuevas tecnologías, muchas nuevas tecnologías. Yo solamente me voy a referir aquí muy brevemente, como para hacer este retrato del cuerpo entero del transgresor, este retrato general. Solamente me voy a referir a aquellas nuevas tecnologías que actualmente, a día de hoy, se colocan como dominantes o posibles dominantes, posibles alternativas del patrón o del recambio del patrón tecnológico capitalista. Me voy a referir solamente a esas. Bueno, a fines de los años 90, ya entrado el siglo XXI, comenzó a difundirse en la opinión pública, empezó a discutirse en círculos académicos y científicos la aparición de un conjunto de nuevas tecnologías que tienen la posibilidad, tienen un alcance hasta antes inusitado, imposible, quizás hasta inimaginable para la humanidad. Tienen un alcance que les permite manipular la naturaleza en una escala pues prácticamente atómica, molecular. Aparecen un conjunto de nuevas tecnologías. La ciencia aplicada tecnológicamente ha logrado construir un nuevo cuerpo, un conjunto de cuerpos tecnológicos que tienen esta capacidad de incidir en la naturaleza como en aspectos, en dimensiones a los que antes la humanidad no había podido incidir. Estas nuevas tecnologías que incluyen a la nanotecnología, a las distintas biotecnologías, las nuevas biotecnologías, particularmente la ingeniería genética, desde luego las nuevas tecnologías de la información, esto que les llaman neurotecnologías o ciencias cognitivas, y todo un conjunto de tecnologías que se van reformulando, interactuando con esto que Andrés Barrera denomina
civilización material petrolera o esta industria vehicular en la que está apoyada. Se trata de nuevas tecnologías que surgen en la interacción con estas tecnologías heredadas, estas tecnologías que se constituyeron como revolución vehicular, como industria vehicular, como civilización material petrolera. Y bueno, lo característico es que todas ellas comienzan a coincidir en una plataforma tecnológica común. Todas ellas comienzan a tener capacidades de interactuar unas con otras, de ser sintetizadas unas con otras, de poder interactuar, de ser convergentes, se dice. Estas nuevas tecnologías comienzan a ser denominadas por el gobierno de los Estados Unidos, su Fundación Nacional de la Ciencia, como tecnologías NB+C. Seguramente ustedes llegaron a ver, quizás, si siguen el tema, este tema de las tecnologías NB+C apareció en la prensa mundial durante mucho tiempo, fue noticia durante los años 90, especialmente en la primera década del siglo XXI, que no es otra cosa que el acrónimo de nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información y tecnologías del conocimiento. Al mismo tiempo, en esa misma época, un grupo de investigadores que se dedican a seguir el tema de las nuevas tecnologías y que es como un referente obligado para conocer el tema y muy recomendado para quienes se interesen en profundizarlo, que es el grupo ETC, una asociación civil preocupada precisamente por estos temas, los riesgos que tienen, los riesgos inherentes para el medio ambiente y para la sociedad que tienen las nuevas tecnologías. El grupo ETC, Pat Mooney particularmente, su director, le dio una denominación sui generis que el día de hoy es muy aceptada. Es una denominación de estas nuevas tecnologías convergentes, las nombra tecnologías BANG, refiriéndose al objeto que tienen, el objeto inmediato que tienen para su transformación. Tecnologías BANG serían aquellas tecnologías que tienen como por objeto transformar los bits, los átomos, las neuronas y los genes que integran, que constituyen el código genético. Digamos, la convergencia de todas estas tecnologías coloca entonces, a partir de fines del siglo XX, la naturaleza en su conjunto se coloca, digamos, aspectos, dimensiones de la naturaleza que antes no eran accesibles para la acumulación de capital, se colocan entonces como susceptibles de expropiación, susceptibles de extracción, de explotación, de transformación, de aplicación tecnológica. Comienza a hablarse incluso de una nueva economía, que seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar de ella. Es esto que llaman la bioeconomía, que es esta concepción de los empresarios, de los capitalistas de vanguardia, que postulan que la biomasa de toda la naturaleza, todo este cuerpo vegetal, los hidratos de carbono que constituyen como la base molecular en común que tienen los tejidos vivos, es susceptible de ser transformada en otras sustancias, en energéticos, con estas nuevas tecnologías en energéticos, en productos químicos, en todo tipo de reactivos, plásticos. ¿Sí? Si antes una cuarta parte de toda esta biomasa era disponible para su transformación, sin considerar desde luego el petróleo y el gas, la cuarta parte, digamos, de la biomasa del planeta entero hasta la década de los 80 era posible su transformación con la tecnología
tecnología disponible, con la tecnología vigente. Con esta nueva tecnología y con esta nueva economía funcionando sobre esta base técnica, se posibilita, según estas expectativas, que prácticamente las 3/4 partes restantes de esta biomasa sea susceptible de ser transformada. ¿Sí? Es una transformación profunda, digamos, coloca al capitalismo en un terreno que no había tenido antes, un alcance de transformación material que no había tenido antes. Y bueno, lo problemático no es entonces la escala misma a la que pueden transformar estas tecnologías a la naturaleza. La nanotecnología, la ingeniería genética, las ciencias neuronales, la neurotecnología. El problema no es tanto que la humanidad pueda acceder a ese nivel de la naturaleza, no es este en realidad el problema de fondo. Que la humanidad haya adquirido la capacidad de transformar la naturaleza a nivel atómico, molecular, de suyo no significa que esto tiene que ser de manera nociva, o que la ingeniería genética y la nanotecnología sean las únicas formas posibles de interactuar a esa escala con la naturaleza. No es la única forma posible, es una forma que posibilitó las fuerzas productivas técnicas capitalistas, la ciencia aplicada en un sentido capitalista, orientada a la transformación de la naturaleza. Tampoco el problema es la convergencia tecnológica. O sea, el problema de las nuevas tecnologías o su carácter inquietante no es que todas estén convergiendo en una sola. Y ahora se hable, por ejemplo, de la nanobiotecnología o la ingeniería genética aplicada para la transformación de la naturaleza sobre la base de la modificación molecular de la materia inerte, o digamos la propia, esto que se le conoce como biología sintética, que es un tipo de ingeniería genética que posibilita producir seres que nunca antes habían existido en la naturaleza. El problema no es entonces que converjan, o solo es problemática la convergencia en tanto esto permite potenciar el alcance del sometimiento, digamos, del valor de uso de la naturaleza. Solo en ese sentido la convergencia es problemática, pero en sí misma ni que converjan ni la escala a la que transforman la naturaleza es problemática. Lo problemático es entonces el tipo de valores de uso que producen estas nuevas tecnologías. Lo problemático es la propia estructura material de estas tecnologías. Lo problemático es la nocividad con la que queda impregnado el valor de uso de los objetos que se producen con estas tecnologías. La nocividad que implica, o el riesgo que implica la aplicación a pequeña o a gran escala de muchas de estas nuevas tecnologías. Eso es lo problemático. No el objeto que transforman, no la escala a la que lo transforman, no necesariamente la convergencia, sino sobre todo el tipo de valor de uso y el tipo, digamos, de impacto que tiene sobre las condiciones de vida, sobre la vida misma a partir de la modificación de estos valores de uso, puesto que estamos hablando que se está impactando directamente, o el objeto de transformación directo de estas nuevas tecnologías es la vida, el modo en el que la vida está codificada, el modo en que la materia está codificada. Entonces, si esta materia queda codificada, si esta materia viva o si esta materia inerte queda codificada de manera nociva, esto es lo problemático. Entonces este es como el aspecto en el que hay que concentrarnos cuando hablamos del carácter problemático de las nuevas tecnologías. Esta capacidad que tienen, que depende de su uso, de su estructura material dotada por la relación social-capitalismo, que
va tendiendo a atentar contra la vida misma, contra el mantenimiento de la vida misma. Vamos a decir, se trata como de una objetivación de la relación social del modo de producción capitalista que va produciendo una especie de Frankenstein, ¿no? Esta novela gótica de ciencia ficción de inicios del siglo XIX de Mary Shelley, ¿no? Es una buena alegoría del problema, ¿no? Este doctor, este monstruo Frankenstein, es producido a partir de materia muerta, de materia inanimada, que se le trata de dar el influjo de la vida, y que de pronto se le revela a su creador, el doctor que lo ha creado, a este científico que está pues jugando un poco a ser Dios, ¿no? Este es el título de la novela, es el subtítulo de la novela es el moderno Prometeo. La nueva tecnología tiene esta alegoría, digamos, en el caso de la novela de Mary Shelley. Se trata de una especie de nuevo prometeísmo, de un uso de la ciencia, para resolver una necesidad profunda, pero a partir de principios equivocados, de principios que no conectan con la vida, sino conectan con la muerte. Esta es quizá una alegoría interesante que tendría este cuerpo tecnológico. Bueno, vamos a hacer antes de problematizar, digamos, estas dos transgresiones de las que les hablé hace un rato, les quisiera pues simplemente describir de un modo muy somero en qué consiste entonces los riesgos, el valor de uso nocivo de estas nuevas tecnologías, estas tecnologías descollantes de la biotecnología y de las ciencias de la vida, particularmente de la ingeniería genética, o de la nanotecnología y las ciencias de los materiales. Estábamos presentando la consistencia de estas nuevas tecnologías, por qué podemos considerarlos como fuerzas productivas que se van inquietantemente acercando a esto que el propio Marx denominaba fuerzas destructivas, sin tematizarlo, y que distintos marxistas, distintos autores a veces de manera explícita, en el caso de Manuel Sacristán, a veces de manera muy explicitada y tematizada, han ido abordando, y más recientemente pues bueno, los trabajos del propio Jorge Veraza y de Andrés Barrera se han encaminado como a la problematización de este término, de este concepto de fuerzas destructivas. Entonces comenzamos a hablar de la biotecnología y las ciencias de la vida, ¿no? Para aquellos que bueno, ¿sí se escucha? Bueno, para aquellos que no vieron los periódicos los últimos 20 años, la biotecnología es una tecnología que permite la manipulación, la transformación digamos a nivel molecular, de los organismos vivos. Permiten manipular, modificar el código genético, el modo en el que está codificado cada uno de nuestros funcionamientos como organismos vivos, desde luego nuestras propias características, lo que nuestros cuerpos pueden hacer, el tipo de rutas metabólicas que estos cuerpos tienen, el tipo de materia, pues digamos, que se va a metabolizar, el tipo de sustancias que se producen, en general, pues digamos, todas aquellas características de todas y cada una de las especies están codificadas pues en el ADN, ¿no? Lo que le podemos llamar la nueva biotecnología incluye muchas técnicas en realidad, que van desde el cultivo celular, el cultivo de tejidos, la transferencia de embriones
cultivo de células madres, tecnología del ADN recombinante, que es esto a lo que se le llama ingeniería genética, que no es otra cosa que el poder, digamos, integrar dentro del código genético de un organismo vivo partes del código genético de otro organismo vivo para que se modifiquen, digamos, el metabolismo y el funcionamiento de este ser vivo, ¿no?, que ha sido modificado genéticamente para presentar características que son apropiadas, adecuadas para la producción y comercialización de estos productos o sus derivados, ¿no? Se aplica tanto en plantas como en animales y desde luego también en humanos, este tipo de tecnologías. El problema de sus riesgos, digamos, es muy debatido. Hay muchos posicionamientos, se ha generado una polémica que lleva ya muchos años, que aparecieron, sobre todo desde que comenzaron a ser, digamos, experimentados a partir más o menos de 1983, el inicio de la década de los 80, que comienzan a ser experimentados, digamos, organismos vivos, tejidos, microorganismos, bacterias, con este tipo de tecnología para producir alguna transformación que tenga utilidad económica. Digamos, el único riesgo que es reconocido incluso por los propios promotores de este tipo de tecnología es este que se conoce como la transferencia horizontal, es decir, que exista la posibilidad de transferir características codificadas en ADN a células y a organismos que no son descendientes de este organismo vivo. Por ejemplo, un caso muy conocido es el maíz transgénico, el fenómeno de transferencia, la discusión a propósito de los problemas de transferencia horizontal, de características, por ejemplo, la resistencia a ciertos antibióticos de organismos genéticamente modificados, la transferencia a organismos parásitos del intestino humano que le permiten resistir a la aplicación de antibióticos, ¿no? La propia, digamos, industria dedicada a la promoción de este tipo de, digamos, de tecnología acepta, digamos, a regañadientes que los organismos genéticamente modificados tienen la posibilidad de generar cierta toxicidad, aunque esto lo aceptan, pues, digamos, con mucha dificultad, pueden generar alergias, insisten en que no hay suficiente evidencia empírica como para poder decirlo de manera generalizada, si bien también se acepta que hay problemas de polinización indeseada, es decir, cruce de organismos genéticamente modificados con especies silvestres. El caso del maíz transgénico en México también es ejemplar de este problema, o sea, la contaminación de raíces nativas, maíces nativos de maíces nativos con material genético de semillas modificadas genéticamente, o incluso la reducción de la biodiversidad por la dominancia que presenta, digamos, este tipo de organismos cuando son plantados, la dominancia que presentan en las nuevas, digamos, en los nuevos cultivos, ¿no?, en la reproducción del propio cultivo. Las aplicaciones, digamos, de esta nueva tecnología, particularmente de la ingeniería genética, pues les decía que no solo se ha limitado a las plantas, sino también a los animales, pero es en las plantas en donde ha sido, pues, han sido como más objeto de alteración, de modificación. Se habla actualmente de tres o hasta 4 generaciones de organismos genéticamente modificados. La primera generación, que es esta que apareció a inicios de los 80, la primera mitad de los 90, y que generó muchísima polémica, fueron modificaciones, digamos, las primeras modificaciones genéticas
en plantas que tenían como propósito darles a estos organismos características extraordinarias en el propio proceso de su producción. Por ponerles un ejemplo, se diseñó un tipo de soya que tiene la cualidad de resistir a grandes cantidades, a resistir la aplicación de grandes cantidades de herbicida para no tener ningún tipo de competencia, digamos, para desarrollar la planta. Particularmente un herbicida altamente tóxico, que es el glifosato, se le introdujeron, digamos, características genéticas que le permiten a la planta el sobrevivir a pesar de la aplicación a la planta, a la soya, el sobrevivir a pesar de la aplicación de grandes cantidades de herbicida. Este herbicida lo vendía desde luego la propia empresa productora de la semilla, Monsanto. La soya se conocía como la soya Roundup Ready, que fue muy sonada en la prensa. Otro ejemplo de esta primera generación son de esto también ya Andrés Barreda hablaba en la sesión pasada, es este maíz que tiene la capacidad de producir insecticida, especies, plantas que tienen la capacidad de generar un tipo de sustancia, principio activo, que se utiliza para, digamos, controlar ictiofauna, que es el maíz BT, Bacillus thuringiensis, que es digamos, este principio activo, este bacilo que se utiliza para controlar la reproducción de ciertos insectos que son herbívoros, ¿no? Y que van dañando la planta del maíz. Y quizá el caso más polémico que seguramente ustedes conocieron en la prensa fue estas semillas que se les conocía, se volvieron famosas, que son las semillas Terminator, la tecnología Terminator, o semillas suicidas, que son estas semillas que se les conocía como tecnología de restricción del uso genético, que consisten básicamente en que han sido modificadas genéticamente para no poder reproducirse, ¿sí? Que quienes compran, los agricultores, los campesinos que adquirían esta semilla genéticamente modificada, si querían conservar la semilla para siembras posteriores, estas semillas eran infértiles, no podían reproducirse, a menos que aplicaran un principio activo, una sustancia, un químico que la propia empresa productora de estas semillas pues les vendía para poder activar el principio, digamos, activar aquella parte de la secuencia genética que permitía, que posibilitaba la reproducción de la semilla. La segunda generación, sobre todo, la segunda generación de transgénicos estuvo destinada sobre todo a resolver problemas de comercialización, aunque muchas veces se ha popularizado, pues, que los transgénicos tienen el objetivo de resolver el hambre, de resolver el problema de la autosuficiencia alimentaria. En realidad están pensados para obtener grandes ganancias por parte de las empresas que las comercializan. Bueno, pues esta segunda generación estaba destinada a la comercialización de los productos, sobre todo, un ejemplo también muy sonado fue este tipo de jitomate de maduración retardada. No era la única planta que fue modificada genéticamente para que se pudriera en anaquel, que tardara mucho tiempo para llegar a pudrirse en el anaquel, que se mantuviera con una apariencia aparentemente fresca durante mucho tiempo, ¿no? La tercera generación, sobre todo, son transgénicos que actualmente se consideran para, digamos, modificar propiedades que son asimilables en el consumo, sobre todo incremento de nutrientes, como el caso del arroz golden, que está con vitamina A, está vitaminizado. Por supuesto, no resuelven el problema de la asimilación, o en qué condiciones el organismo humano puede y debe asimilar la vitamina A, sino simplemente lo dotan de grandes cantidades de vitamina A, supuestamente para resolver el problema de la ceguera.
En animales tienen exactamente el mismo tipo de aplicaciones, sobre todo en la producción, y en plantas y animales, y esto es, digamos, la cuarta generación, que es el tipo de, digamos, ingeniería genética que se ha vuelto más, o aplicación de ingeniería genética que se ha vuelto más polémica, que es precisamente este de las especies, plantas, animales, bioreactores, que son, un bioreactor no es otra cosa que la utilización de un recipiente. Los animales, el cuerpo vivo del animal o de la planta es utilizada como una fábrica, como un recipiente donde van a ocurrir reacciones químicas para producir materiales, para producir sustancias, materiales industriales, materias primas, con cualidades además inusuales, aprovechando pues las rutas metabólicas de estos organismos vivos. Y bueno, pues se utilizan o tienen previsible a utilizarse, aunque actualmente su liberación en muchos países está condicionada, está en una moratoria. En el caso de México, pues bueno, este ha sido un problema, sobre todo en el caso del maíz bioreactor, que son utilizados para producir fármacos, polímeros, solventes, espermicidas. Bueno, de suyo pues se entiende que los riesgos que implica el consumo de este tipo de plantas es amplio, es muy debatido, es hasta cierto punto reconocido, pero en todos los casos se trata, digamos, de riesgos que están estructurados en la materialidad misma del organismo genéticamente modificado, y esto es, insisto, esta es la novedad histórica de la que da cuenta este concepto, esta teoría de la subsunción real del consumo, que es precisamente cómo es posible que el cuerpo técnico, que el cuerpo de valor de uso, los valores de uso que produce este cuerpo técnico, estén estructurados de esta manera tan pervertida, de esta manera que no está directamente conectada con necesidades, sino que además de que implica riesgos para la salud, riesgos para el medio ambiente, están construidos materialmente para responder a necesidades técnicas, a necesidades de la acumulación de capital, a necesidades de la producción, de la comercialización de estos productos, ¿no? O a las necesidades de producción y de comercialización de otras ramas industriales que se aprovechan de estos productos, digamos, como materias primas, sobre todo en la industria alimentaria. Bueno, este es el caso pues de la biotecnología y las ciencias de la vida. El caso de la nanotecnología es un caso también muy, pues es más reciente, sobre todo porque hay menos, digamos, aplicaciones técnicas, hay menos valores de uso, pero los riesgos son tan importantes o quizás hasta más importantes que aquellos que están vinculados con la ingeniería genética, sobre todo cuando están combinadas ambas tecnologías, cuando estamos hablando de nanobiotecnología o ingeniería genética que aprovecha herramientas nanotecnológicas para la transformación de los propios organismos vivos, para la utilización de estos como bioreactores, como fábricas de sustancias, de moléculas, de materiales que sean aprovechados para procesos productivos diversos. La nanotecnología consiste simplemente, o digamos de manera muy general, en la implementación de diversas técnicas que permiten la manipulación de la materia en una escala atómica también, molecular, digamos el nanómetro. No sé si ustedes tengan idea de lo que significa un nanómetro, pero existía en la practicidad, digamos, la unidad de medida de el micrómetro, que es digamos, la millonésima parte de un metro, ¿no? Si un metro lo dividimos no solo en 100 partes, que sería un centímetro, el micrómetro sería la millonésima, si lo dividiéramos en 1 millón de partes, perdón,
Esto sería un micrómetro, 1.000.000 de partes en la que es dividido por 1 metro. Bueno, el nanómetro, que es esta escala en la que puede incidir este tipo de tecnologías para modificar las propiedades físicas, electromagnéticas, ópticas y demás de los materiales, la escala en la que se pueden hacer este tipo de transformaciones ya no es nanométrica, que no es otra cosa que dividir estos micrómetros, que es la millonésima parte, en 1000. O sea, es una 1000.000.000ésima parte de 1 metro. Esta es la capacidad o la novedad de esta nueva tecnología en términos de su escala de aplicación. Y bueno, pues actualmente este tipo de tecnología pues tiene aplicaciones para producir sustancias sustancias transparentes a partir de la modificación de las estructuras atómicas de elementos como el cobre, para dotar transparencia, digamos, a nivel nanoescalar. Es como, digamos, la materia se comporta de otro modo cuando estamos hablando de un nivel tan mínimo, ¿sí? Porque estamos hablando de superficies, la materialidad se puede articular en superficies extensas, extendidas, nunca antes imaginadas. Es como si, hablando en términos metafóricos, como si el planeta Tierra tuviera la capacidad de aumentarse en miles de veces de tamaño. Las propiedades físicas de los cuerpos, las propiedades electromagnéticas, la gravedad, las fuerzas de gravedad funcionarían en otras proporciones, se modificarían las cualidades físicas de estos objetos. Bueno, en la escala nanoescalar permite que materiales inertes como el platino sean catalizadores, materiales estables se conviertan en combustibles como el aluminio, o sea que pueda funcionar como un vector energético, el modo en el que se utiliza actualmente los hidrocarburos, por ejemplo, que ciertos materiales sólidos, como por ejemplo el oro a nivel nanoescalar, cambien a estado líquido con una aplicación mínima de temperatura. En fin, todo un conjunto de cambios en el comportamiento de los materiales, que le dotan toda una novedad, digamos, unas aplicaciones técnicas inusitadas. Las aplicaciones, las primeras aplicaciones de este tipo de tecnología, pese a sus riesgos, a los riesgos que tienen, quizá el principal riesgo, antes de decirles las aplicaciones, para que piensen en los riesgos cuando les hable del tipo de objetos, de valores de uso que consumimos cotidianamente y que implican estos riesgos. El riesgo de, digamos, la manipulación de la materia en esta escala es, sobre todo, la más aceptada es la potenciación de la toxicidad de los materiales. ¿Sí? Sí, estamos hablando de que se utilizan elementos como el titanio, como el zinc, como el cobre, que, pues digamos, pueden tener su ingesta, su, digamos, interacción con los cuerpos vivos, con el metabolismo, puede tener cierto nivel de toxicidad. Bueno, pues el nivel de toxicidad a nivel nanoescalar pues se potencia también escalarmente. No solo porque pueden penetrar la piel con mucha facilidad, o con relativa facilidad, o ser inhalados y penetrar las mucosas, y entrar directamente al torrente sanguíneo, o atravesar, digamos, la barrera inmunitaria de sustancias inmunológicas que protegen al cerebro. No solo por esto, porque pues bueno, si estamos hablando de que pueden tener toxicidad o son tóxicos o su toxicidad se escala, pues bueno, pueden estar en contacto directo con los tejidos, con la sangre, de manera muy fácil. Otra de las razones
y que es quizá de la que depende el escalamiento de su toxicidad, es que cuando el sistema inmunitario, cuando los fagocitos y macrófagos, cuando identifican dentro del torrente sanguíneo sustancias que son ajenas al metabolismo y que pueden ser tóxicas, pues proceden a identificarlos, a marcarlos y a ingerirlos, a destruirlos, para poder eliminarlos y así neutralizar la toxicidad, generando normalmente un proceso inflamatorio típico. El problema es que estas sustancias, como tienen una escala tan diminuta, no pueden ser muchas veces identificados y otras veces no pueden ser, por decir, fagocitados, digeridos por los fagocitos y los macrófagos. De modo que se provoca una especie de reacción de estrés en el metabolismo, ¿no? Al no poder eliminar la sustancia, tienen que producirse o tienen que acudir mayor cantidad de fagocitos, de macrófagos, tratando de eliminar esta sustancia tóxica y genera un proceso inflamatorio aún superior. Y normalmente este tipo de procesos inflamatorios van produciendo un esquema de inmunosupresión, van fatigando el sistema inmunológico para resistir a otro tipo de compromisos para, digamos, metabolizar sustancias tóxicas que normales, con las que siempre ha tenido contacto nuestro cuerpo, queda muy comprometido, ¿no? Este es el problema y está, pues digamos, ya tan aceptado este riesgo que implican las nanotecnologías, los nanomateriales que se producen con estas tecnologías, que dentro de las propias ciencias médicas y particularmente en la toxicología ha aparecido una nueva rama que se le conoce como la nanotoxicología, que lo que estudia no es otra cosa que el efecto tóxico que tienen los materiales producidos a niveles nanoescalares, los nanotubos, las nanopartículas, que tienen aplicaciones tecnológicas diversas. Ahora les puedo decir cuáles. Y bueno, pues tienen este riesgo, ¿no? Que en general pueden alterar todo tipo de procesos metabólicos al interactuar con el organismo, pueden atravesar prácticamente cualquier tejido o membrana, pueden atravesar incluso a la propia membrana celular, pueden entrar en contacto o atravesar las mitocondrias y el propio núcleo celular. Y quizá el riesgo, digamos, que está siendo actualmente evaluado como uno de los riesgos más inquietantes es la mutagénesis que puede generar al interactuar estos materiales nanoescalares con el propio código genético, ¿no? Al interactuar molecularmente con el ADN. Bueno, entre las aplicaciones que tienen estas tecnologías se incluyen ni más ni menos que el empacado de alimentos. Hay varias empresas que han incluido como parte como de dispositivos de conservación de la frescura de los alimentos para que se degraden, para que tengan menos, el proceso degradatorio esté menos influido por el intemperismo, por estar expuestos a la intemperie o a otros, a interactuar con microorganismos. Pues han incluido en los empaques sustancias o están construidos con nanopartículas, de modo tal que se impide, quedan sellados completamente esos sí quedan sellados casi al vacío, para producir alimentos con mayores propiedades organolépticas, o sea, para producir alimentos que tengan más sabor, que tengan un sabor exaltado, un olor exaltado, una textura diferente, que sean más suaves, que sean más lisitos, ¿no? Que tengan una propiedad de rugosidad, la reacción táctil, en los suplementos alimenticios, en vestidos antimanchas, esta nueva aplicación en la industria textil que se vende como ropa que no tienes que lavar porque las manchas no se le adhieren al textil porque han sido modificados a nivel nanoscalar, han sido producidos con nanomateriales, medicamentos, cosméticos y productos de protección solar que actualmente son vendidos como, no sé si ustedes han tenido la curiosidad
este tipo de curiosidad malsana que te da enterarte de estos temas, que es estar leyendo los ingredientes de todos los productos. Muchos de estos productos cosméticos incluyen de manera tácita nanopartículas, dicen, ¿no? Tienen nanopartículas de no sé qué cosa que es muy bueno para las arrugas. Bueno, el problema es que para potenciar para potenciar la capacidad de protección de la piel frente a los efectos que producen los rayos ultravioleta, en muchos de estos cremas cosméticos que protegen del sol se incluyen óxidos de titanio, óxidos de zinc, que por sí mismos son muy reactivas, que por sí mismos son tóxicos, pero a niveles nanoescalar, insisto, se escala su toxicidad, y que, bueno, supuestamente al incluir estos minerales, como tienen, entre otras de sus cualidades, la posibilidad de absorber cantidades considerables de rayos ultravioleta, entonces si están incluidas en las cremas, pues absorben estos rayos ultravioletas, entonces te puedes poner una tostada marca Diablo en la playa sin preocuparte del sol, pero tendrías que preocuparte ahora por el problema de los nanomateriales. Se utiliza ampliamente también en investigación esta tecnología para la producción de hidrógeno a partir de la división de moléculas de agua, para producir máquinas y materiales de menor escalamiento, o sea, ya no solo estamos hablando de escala nanométrica, sino incluso escalas menores, para el autoensamblaje molecular programable, que es una realidad tecnológica ya, aunque no es todavía comercializable, que no es otra cosa que utilizar, digamos, adminículos de otras nuevas tecnologías como la microelectrónica, la biotecnología, particularmente la ingeniería genética, para dotar a la materia con la cualidad de ser autoensamblable de acuerdo a un programa, a una programación que se ensamble de tal o cual manera para funcionar o para producir una tal o cual sustancia que reaccione químicamente con otra sustancia, para producir materiales, para producir químicos, para producir fármacos, para resistir el impacto, para no modificarse con las altas temperaturas. Muchas de estas sustancias se utilizan incluso en la microelectrónica, en los aparatos, en las computadoras, para evitar que con las altas temperaturas a las que funcionan los microprocesadores no se incendien. En fin, bueno, pues estos son como dos ejemplos pues, de nuevas tecnologías. No son las únicas. Hay otro, digamos, hay la cualidad que tienen estas, o digamos la cualidad inquietante o la aplicación inquietante más bien de estas nuevas tecnologías no consiste solamente en que producen estos nuevos valores de uso riesgosos o nocivos que pueden tener alguna utilización productiva en términos capitalistas, sino lo paradójico e inquietante es que algunas de estas aplicaciones tecnológicas nuevas son utilizadas supuestamente o con el argumento de que mediante ellas o con el uso de ellas se van a neutralizar, se van a tratar, se van a remediar los efectos nocivos que han tenido las actividades humanas, sobre todo estas actividades humanas que tienen que ver con la civilización petrolera, esto que Andrés expuso en la sesión pasada, y es el caso, por ejemplo, de la biología sintética y de la geoingeniería, que son dos nuevas tecnologías que son muy polémicas precisamente porque primero porque el escalamiento, se trata de tecnologías que están generando un tipo de convergencias mucho más potentes, ¿no? La biología sintética no es otra cosa que llevar la ingeniería genética al extremo de producir organismos, tejidos con propiedades que nunca han existido en la naturaleza. De hecho, se pueden producir organismos vivos que nunca antes habían sido posible que existieran en la naturaleza con funciones productivas. Es evidente el
los riesgos que están implícitos en este tipo de utilización de la naturaleza para generar alteraciones en las relaciones que existen entre las especies, en las interacciones que conforman cada uno de los ecosistemas. Su liberación generaría una serie de disturbios que no son hasta ahora claramente evaluados. Y bueno, supuestamente estas tecnologías tienen en el caso de la ingeniería, por ejemplo, tienen la utilidad inmediata, supuesta, de contrarrestar los efectos del cambio climático a través del uso de todas estas nuevas tecnologías para manejar la cantidad de radiación solar que recibe la Tierra, reflejándola de vuelta al espacio, por ejemplo, para capturar gases con efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono, por ejemplo, fertilizando el océano con miles y millones de algas y plancton que supuestamente fungirían como sumideros de carbono, modificar el clima para atemperar los daños que se expresan, los daños digamos producidos en la naturaleza, en los ciclos metabólicos de la naturaleza y los efectos perniciosos que estos tienen y que se expresan entre otros en el cambio climático. Supuestamente para atemperar estos daños se va a proceder con la ingeniería a generar cambios climáticos pero a mayor escala, como la siembra de nubes, la supresión o redireccionamiento de huracanes, y realmente son sueños guajiros de gran escala. Son tecnologías realmente con un amplio espectro de riesgo, amplio espectro de nocividad. Y bueno, la paradoja quizás se ve todavía más, les decía yo, en el caso de la biología sintética, puesto que se ha promocionado en buena medida como una de las soluciones prácticas, una de las soluciones tecnológicas para enfrentar el problema del recambio del patrón energético, para producir, digamos, vectores, o para aprovechar o producir vectores energéticos que puedan ser explotados para la generación de energía eléctrica, que no tenga como base la quema de hidrocarburos. Bueno, pues resulta que si bien este es el modo en el que se promociona esta tecnología, prácticamente las 3/4 partes de este capital están dedicados a la producción de microbios, de algas y de microbios, de microorganismos artificiales que no existen en la naturaleza. No es la modificación de una alga, de una especie, no es la modificación de un microorganismo particular, sino es la creación de un microorganismo que nunca había existido y que tiene la cualidad de producir biocombustibles, bioplásticos, compuestos químicos, y que pueden aprovechar la biomasa en general para producir nuevas sustancias. Bueno, pues parte de la biomasa que más les interesa aprovechar para producir nuevas sustancias, plásticos, polímeros, todo tipo de compuestos químicos, fármacos, pues no es otra que el gas, el propio gas. Es utilizada la biología sintética para producir microorganismos que puedan volver a aprovechables reservas que se consideran agotadas por la incapacidad que tiene, por la pérdida de gas, ¿no? Por la incapacidad que tiene el yacimiento nuevamente de fluir, de emerger. En fin, bueno, se trata pues de tecnologías que su propio cuerpo técnico, que su propio cuerpo de valor de uso encarna el riesgo y la nocividad. Los valores de uso que producen son nocivos directamente, o pueden ser nocivos al tener interacción con el medio ambiente, o al tener interacción con nuestro propio metabolismo. Queda entonces en pie las preguntas que formulábamos al principio, que es, bueno, ¿hasta dónde estas fuerzas productivas pueden ser recuperadas? ¿Hasta dónde estas fuerzas productivas son estructuralmente nocivas? ¿Hasta dónde la destructividad forma parte de la
inherencia, o bueno, lo que dijimos es que no forma parte de la inherencia, pero ¿por qué aparecen como si ese fuera el único modo de producir riqueza, de producir nueva riqueza, de producir riqueza incluso en la forma de plusvalor acumulado? ¿Por qué tienen esta apariencia tan problemática?